desarrollo de este foro tenemos cómo desarrollar competencias en los estudiantes, a cargo del magíster Marcelino Galindo Vivanco, especialista en currículum del DEI del Minedu. Adelante, magíster Marcelino. Tiene 30 minutos, 25 o 30 minutos para poder presentar. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas noches a todos los amigos, amigas que están en este importante espacio, reflexionando en voz alta sobre el quehacer educativo en nuestra provincia, en nuestra región, en nuestro país. Asimismo, saludar a toda esa familia de este importante colegio de nuestra provincia, el PIA, el más conocido cariñosamente el PIA, a todos los maestros y maestras, al equipo directivo, docente, administrativo y de servicio, que pues promoviendo este espacio como corresponde para de pronto tener algunas ventanas más para todos nosotros y ese esfuerzo se concrete pues en mejorar el servicio educativo para nuestros estudiantes. Me han invitado para compartir algunas reflexiones sobre cómo desarrollar competencias en los estudiantes. Permítanme compartir mi pantalla para poder dar inicio con esta presentación. Por favor, ¿se ve la pantalla? Adelante, profesor. Muchas gracias. Bien, hace ya más de 20 años, pues, estamos con este cambio de paradigma de cómo transitar el desarrollo en nuestros estudiantes, la formación en nuestros estudiantes desde una lógica de contenidos hacia una lógica de desarrollo de competencias. Todavía en los años 90, más o menos mediados de los años 90, inicia este desafío, este debate en el Magisterio Nacional y básicamente en la educación. Y pues ya pasaron más de 20 años y todavía sigue en el tintero la necesidad de entender cómo desarrollar competencias de nuestros estudiantes. Es que desde la partida, todos los maestros hemos sido formados con una lógica distinta a esta lógica de las competencias. Hemos sido formados en nuestra educación básica, en nuestra educación superior, y también hemos iniciado nuestra experiencia profesional con ese paradigma de desarrollar más contenidos o hasta conocimientos, menos desarrollar competencias. Entonces, nuestros esquemas de actuación están básicamente estructuradas de esa manera. Entonces, transitar de esa lógica a la lógica del desarrollo de las competencias se nos es muy complicado. En ese sentido, mi presentación voy a intentar hacer de lo más sencillo posible para que este espacio pueda servir para generar reflexión y plantearnos desafíos a partir de esta reflexión y ver pues cómo podemos mejorar en la formación de nuestros estudiantes. El currículo actual, ¿no es cierto? El currículo actual está pues configurado para desarrollar competencias en los estudiantes. Bajo ese marco, ¿qué función tienen los contenidos? ¿Qué función tienen los aprendizajes? ¿Qué función tiene el conocimiento? Va a ser importante tener en cuenta esto. ¿Ya? ¿Cuál es el fin último de la práctica docente? ¿Es contenidos? ¿Es aprendizajes? ¿Es conocimientos? ¿Es competencias? En todo caso, ¿cuál es la relación entre estos elementos curriculares que tenemos que tener claro? A ver, partamos entonces. Para partir, quisiera preguntarlos, y obviamente no va a ser posible una interacción inmediata, pero quisiera preguntarlos a cada uno de ustedes, ¿cómo será
¿cómo es la realidad? ¿Cómo es la realidad? ¿Ya? ¿Cómo es la realidad local? ¿Cómo es la realidad regional? ¿Cómo es la realidad nacional? ¿Cómo es la realidad mundial, global? Escuchaba en las exposiciones, para mí ha sido un buen preámbulo escuchar a Ricardo, luego al siguiente colega que ha expuesto temas de mucho interés que en realidad nos están dando un marco para que nuestra reflexión con relación a las competencias sea, ¿no es cierto?, aprovechado de esas reflexiones que han tenido en las anteriores presentaciones. Entonces, es importante tener en cuenta para desarrollar competencias cómo es la realidad. Y es que la realidad es así, ¿no? He intentado sacar un conjunto un collage de fotos, ¿no es cierto?, que nos representa que la realidad es así. En la realidad de nuestra querida Andahuaylas, ¿no es cierto? De pronto, estos últimos años encontramos ya gran congestión vehicular. Encontramos que el panorama geográfico, ¿no es cierto?, de nuestro valle es hermoso. Sin embargo, también encontramos este, algunas actitudes de la misma población que no respetan el medio donde vivimos, y de eso Ricardo ha hablado muy bien, de cómo es que todos los seres entramos en una suerte de crianza bidireccional. Sin embargo, la lógica que nos han construido en nuestra estructura mental hace de que el hombre seamos tan egoístas que no respetamos a los otros seres, a otros seres con los que convivimos en nuestro entorno. Entonces, encontramos de que a diestra y siniestra, ¿no es cierto?, arrojamos todos los desperdicios. Basta ir a pasear por las márgenes de nuestro río Chumbao, que ya no es un río, es un botadero, es un desagüe, lo que sea, pero menos es un río en estos momentos vista, ¿no? Encontramos en nuestra provincia, ¿no es cierto?, un lugar agrícola con mucha producción, ¿no es cierto?, maíz, papa y todos los productos podemos encontrar. Sin embargo, esta producción ya está supeditada a una, ¿no es cierto?, a una actitud, ¿no es cierto?, de producir cada vez más. Es decir, estamos pensando solamente ya en el mercado. ¿Ya? Eso es un discurso importantísimo. Encontramos restos arqueológicos, encontramos muchas prácticas culturales, ancestrales, en el carnaval, pero también nos encontramos en un contexto de emergencia de salud, en un contexto de pandemia. Es decir, si abrimos el abanico de nuestra visión, vamos a encontrar un sinfín de situaciones, ya voy entrando a usar ese término, un fin de situaciones problemáticas, un sinfín de situaciones complejas que nos exigen una forma de actuar en esa situación. Una forma de actuar en esa situación. Si esa es la realidad, ¿qué tiene que hacer la educación? La educación obviamente tiene que formar al hombre para enfrentar esa realidad. Ese es el gran desafío y ese tendría que ser el punto de partida para entender competencias. Ya para entender competencias. No estoy viendo solamente, no estoy apuntalando solamente a la práctica educativa o al servicio educativo con fines estrictamente de educación superior, no más. ¿Es importante educación superior? Definitivamente. Para enfrentar esta vida es necesario la educación superior, pero no estoy apuntalando, ¿no es cierto?, el quehacer educativo solamente para la universidad o solamente para el instituto. No. Hay una situación mayor que es la realidad. Cuanto mejor formados estamos, afrontaremos con más satisfacción esa realidad. Entonces, si la realidad es así compleja, diversa, ¿cómo afrontamos esa realidad? ¿Cómo afrontamos esa realidad? Entonces, para afrontar esa realidad con éxito, la educación juega un papel muy importante. Entonces, la educación tiene que formar personas para que afronten esa realidad. Y no estoy, por lo que saqué el collage de fotos de Andahuaylas, no es que
Solamente en Andahuaylas ocurre eso. Eso ocurre en el mundo, ¿verdad? En el mundo. Entonces, esta realidad, si queremos ir tipificando las particularidades de esta realidad compleja, es multicultural. ¿Ya? Es multicultural. Es muy plural. En este evento estamos escuchando posiciones distintas, todas ellas respetables. Entonces, la educación tiene que formar pensamiento plural, porque si no forma pensamiento plural, si no forma una actitud intercultural, entonces no podemos relacionarnos de manera adecuada en esta realidad. La realidad es multiétnico. No me gusta el término étnico, pero la academia lo denomina así. La realidad es multilingüe. Por eso, en algún momento, uno de los panelistas hablaba en quechua, Somachtar y Maicamo, quechua simepe, ¿no es cierto? Entonces, es así, es multilingüe. La realidad es compleja en síntesis. En esta realidad vamos a encontrar personas con distintas aspiraciones, personas con distintas carencias. Vamos a encontrar también distintas geografías, distintos ecosistemas, etcétera, etcétera. O sea, queda chico la diapositiva para tipificar la complejidad de la realidad. Entonces, ¿qué tiene que hacer pues la educación ante esta situación? ¿Ya? ¿Qué tiene que hacer la educación? Afrontar pues desde distintas perspectivas esta realidad. No podría afrontar solamente de una sola perspectiva. Entonces surge pues esta estructuración del enfoque por competencias que no podemos suficiente un abordaje disciplinar a esta realidad. O sea, la matemática por sí sola no va a entender la realidad. ¿No es cierto? La geografía por sí sola tampoco lo va a entender. Pero la unión o la articulación de estas varias disciplinas recién va a posibilitar que el sujeto, ¿no es cierto?, entienda la realidad. ¿Ya? Entonces, hay la necesidad, queridos amigos, amigas, de diferenciar claramente estos planteamientos de lo universal a lo particular. ¿Cuál es en realidad la postura que debemos asumir? ¿Una mirada más holística o una mirada más particular o individual? ¿Una mirada homogenizante o una mirada más a la diferenciación? Si bien es cierto, estas posturas se complementan, pero de todas maneras hay un énfasis para su correspondiente abordaje. ¿Qué implica entonces afrontar esta realidad, colegas? Implica no solamente abordar desde una lógica disciplinar, ¿ya? No es suficiente el abordaje desde la lógica disciplinar, porque si abordo la realidad desde una lógica disciplinar, voy a ver una parcela de la realidad, un segmento, un sector de la realidad. No voy a poder entender la complejidad de la realidad. Entonces, hay la necesidad de que las múltiples disciplinas entren en juego. Entonces, la mirada multidisciplinar. Pero tampoco es suficiente la mirada multidisciplinar, porque la mirada multidisciplinar igual pueden caminar de manera paralela sin encontrarse entre ellas y de pronto igual funciona como disciplina. Ya, a pesar de que desde múltiples perspectivas podemos abordar, no es suficiente. Entonces, hay la necesidad de abordar la realidad desde la mirada interdisciplinar. De manera que las disciplinas se fusionen bajo una situación que está en la realidad y podamos entender mejor. Pero en estos últimos tiempos, en estos últimos años, hay un enfoque que está entrando de moda, el enfoque de la complejidad. Y el enfoque de la complejidad nos exige, ¿no es cierto?, transitar más allá de la perspectiva interdisciplinar, transitar más bien al apoyo transdisciplinar.
Y cuando digo apoyo transdisciplinar, y de esto habla mucho Sotolongo, Sotolongo nos dice de la siguiente manera, que para entender la realidad es importante las disciplinas, matemática, geografía, física, química, biología, etc. Es importante, pero no es suficiente, dice Sotolongo. Sotolongo plantea la necesidad de ver más bien para complementar finalmente la mirada del hombre común, dice, la mirada del hombre del día a día, y se refiere al saber local. Se refiere al saber local. Entonces, Ricardo planteaba en su planteamiento esa necesidad de entrar en relación, desde la lógica relacional, en relación con los otros seres, con nuestro entorno, que para la mirada más, vamos a decir con nombre propio, para la mirada más capitalista, el cerro es poseedor de recursos minerales, entonces hay que explotarla, pero para la mirada más originaria, ancestral de nuestros abuelos, el cerro, ¿no es cierto?, es la morada de nuestros sapos. En consecuencia, no podíamos, ¿no es cierto?, utilizar como recurso. El término recurso de antemano ya es propio de una lógica de vida más capitalista, donde el ser humano es el dominador del mundo. Pero esa lógica de vida nos está llevando a la destrucción de la vida en general, no solamente de la vida del hombre, sino de la vida de la humanidad. Entonces, el enfoque de la complejidad y el equipo de Sotolongo nos plantea, tomemos en cuenta también estas otras formas de entender el mundo, estas otras lógicas de entender el mundo. Se dan cuenta que para entender la realidad no solamente es la disciplinar, multidisciplinar o interdisciplinar, sino también transdisciplinar. Por ejemplo, la ofrenda a la Pachamama no es estudiada por ninguna disciplina, pero sí es abordada desde la lógica transdisciplinar. Es importante que entendamos, solamente así vamos a valorar nuestro Huayhuaca, pues. A este cerro Huayhuaca vamos a valorar desde la lógica transdisciplinar, porque desde la lógica disciplinar, multidisciplinar o interdisciplinar, ahí está, pues, lo han puesto un tractor, hasta lo pueden aplanar. Pero ¿cuál sería el impacto en el ecosistema? El impacto sería grande. Pareciera que más bien desde la lógica de los pueblos originarios había mejor comprensión de nuestro entorno. Y para la lógica de estos tiempos, que más bien estamos en la postura de explotación de los recursos, no lo es así. Entonces, termino con esta reflexión, esta partecita. Decir que para entender la realidad es importante transitar, ¿no es cierto?, a los saberes locales y así posibilitar el pensamiento complejo. Y el pensamiento complejo es una característica del hombre actual para que pueda vivir en tiempos de incertidumbre, en tiempos de turbulencia. Y es que justamente en nosotros, en la gente de nuestra generación, no han desarrollado el pensamiento complejo, por eso hemos tenido dificultad para afrontar esta pandemia, por ejemplo. Para adaptarnos a esta situación, hasta ahora sí, seguimos teniendo dificultad. Probablemente si tendríamos desarrollado el pensamiento complejo, nos hubiéramos adaptado más fácil en esta incertidumbre. Es más, creo, mirando el tiempo, todo lo que implica futuro es una real incertidumbre. Entonces, hay la necesidad de desarrollar ese pensamiento complejo. Eso significa que hay que tener una mirada holística, sistémica a la realidad. ¿Ya? Una mirada sistémica a la realidad. Y para eso necesitamos de los saberes locales. Y es una tendencia mundial esto de la recuperación de los saberes ancestrales. En muchos currículos del mundo, ¿ya? Y es una tendencia mundial, la necesidad de voltear nuestra mirada hacia el pasado, cómo eran antes. Y eso estamos viendo en nuestra propia vida. Eso estamos viendo en todo el mundo. Y eso es una tendencia, como vuelvo a indicar. Entonces, la realidad tenemos que afrontar de esta manera, ¿ya? Con una pedagogía de corte intercultural. Y no una pedagogía de corte intercultural como discurso,
sino la interculturalidad como estilo de vida. Ya muchos de nosotros pecamos en decir, hay que ser interculturales, pero en nuestra práctica no lo somos. Desde el mismo hecho de que, ¿no es cierto?, no podamos entender la posición de los otros, entonces ya no somos interculturales, porque un intercultural tiene un pensamiento plural. Entonces, tu posición, mi posición, nunca van a confluir, ¿no es cierto? Nunca van a ser perfectamente conectados. Sin embargo, así convivimos, y eso es la convivencia en la diversidad, ¿verdad? Entonces, desde esta pedagogía intercultural, que es una característica del desarrollo de las competencias, ¿ya? Bien, entonces, en esta lógica de entender el mundo desde distintas lógicas, desde distintas perspectivas, en nuestra práctica pedagógica necesitamos, ¿no es cierto?, desarrollar las competencias desde esa perspectiva, desde la perspectiva intercultural. ¿Qué significa desarrollar competencias desde la perspectiva intercultural? Significa hacer dialogar los saberes, hacer dialogar los saberes. Existen saberes, ¿no es cierto?, oficialmente reconocidos. Cuando digo oficialmente, están escritos, son normados, etcétera, forman parte de la academia, digamos, de la sociedad científica, etcétera. Ese es un grupo de conocimientos oficiales, formales, en el mundo, en el Perú. Sin embargo, hay un conjunto de saberes propios que no están escritas, pero que sí tienen impacto en la vida de las personas. ¿Qué tenemos que hacer para que seamos competentes? Tenemos que, ¿no es cierto?, a estas dos lógicas de entender el mundo, tenemos que hacer dialogar. Y para esto, permítanme contarles una noticia que seguramente ustedes habrán escuchado. El año pasado, más o menos en el mes de mayo aproximadamente, una delegación de estudiantes en la región de Ucayali se habían ido de paseo al Brasil. O sea, cruzaron la frontera y se han ido al Brasil, de una escuela, obviamente, de una escuela nativa. Entonces, al retornar, seis niños se han adelantado, con los niños de primaria, eran más o menos entre cuarto y sexto grado, los niños de primaria inquietos, 6 niños por la trocha se habían adelantado, pero se han ido a una trocha distinta, ¿no es cierto?, no a aquella que se dirigía a sus casas. La delegación, digamos, mayoritaria venía detrás, en el que venían profesores, padres de familia, etcétera. Retornan a su comunidad y esos 6 niños no aparecían. Entonces pasa un día, no aparecían, pasa 2 días, tampoco, 3 días tampoco, al cuarto día recién ponen en conocimiento del Ministerio del Interior, comunican a Lima, de Lima mandan helicóptero para que busquen a estos 6 niños, ¿ya? Al sexto día, ya cuando los helicópteros estaban sobrevolando la selva, aparecen estos niños en su comunidad vivos, después de 6 días. Es más, a uno de los niños, una serpiente venenosa pues la había atacado, la había mordido y esos niños sabían cómo afrontar esa realidad. Pregunto, ¿estos niños habrán acudido a lo que han aprendido en la escuela para que sobrevivan esos 6 días? Probablemente la respuesta cada uno se estén dando. No lo creo particularmente yo. ¿A qué han acudido? Han acudido a los saberes que han desarrollado en su entorno familiar, porque la escuela no aborda en forma directa de qué plantas usar cuando te pica una serpiente, cómo dormir en la selva, qué comer, etc. No te enseñan. Te enseñan pues matemática, comunicar, o sea, te enseñan algoritmos muchas veces inconexas a la realidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ahí la importancia de los saberes locales para afrontar la realidad. Importante.
Y como que los saberes locales, los profesores como no manejamos, es necesario, pues, mientras no manejamos, hacer partícipes a los sabios, y esta es la lógica transdisciplinar, y el abordaje desde la práctica, ¿no es cierto?, tradicional de la escuela, utilizando libros, internet, etcétera, etcétera, es una lógica de abordar una competencia desde la mirada multi e interdisciplinar. Solamente así estaríamos posibilitando desarrollar el pensamiento complejo y de pronto garantizando el desarrollo, ¿no es cierto?, de una educación intercultural y con la consiguiente formación de ciudadanos interculturales. Entonces, si así está la situación, ¿qué nos corresponde hacer, pues, como maestros para desarrollar competencias? ¿Ya? Entonces, acá voy a entrar un poquito más al fondo, ¿no es cierto?, de nuestro esquema de actuación. Nuestro esquema de actuación en este momento, y bueno, estamos teniendo encuentros con colegas y todo el mundo, o bueno, casi todos hablan de tema. Estamos desarrollando tal tema, ¿ya? Tema, tema, tema. O sea, nuestro esquema mental está tematizado. Vean nomás, yo les pregunto a ustedes, colegas, cuando hacen su retroalimentación, ¿qué retroalimentan? No es, no están haciendo en ciencias sociales, no están desarrollando por ahí la historia universal, por ahí la historia del el incanato, lo que sea, pero eh, nuestra práctica pedagógica está, ¿no es cierto?, direccionado a la tematización. ¿En qué tema estás? ¿Qué tema es desarrollado? Tema, tema y tema. Y es que efectivamente, colegas, nos han formado desde esta lógica, pues. ¿De dónde venimos? Venimos de un paradigma de formación que nos han instalado como esquema de actuación centralizado en el conocimiento. Todavía estamos diciendo de manera ponderada en el conocimiento. Muchos en la información. Información y conocimiento obviamente no son iguales. Y algunos, inclusive en el dato. Dato, información, conocimiento, aprendizaje, competencia, son categorías, ¿no es cierto? Si bien es cierto, cercanas, pero no iguales. Entonces, nuestra práctica está centrada en el conocimiento, ¿ya? Para desarrollar, ¿qué cosa? Teoría, ¿ya? Y para esto, probablemente acá en esta reunión están muchos compañeros que son, pues, digamos, en las calles, en los paros, hemos dicho, necesitamos una educación científica y tecnológica, como si eso fuera suficiente. Es importante, pero no suficiente. Una mirada, ¿no es cierto?, científica, disciplinar, es una mirada segmentada de la realidad. Una parcela de la realidad miramos desde una lógica de la disciplina matemática. Necesitamos matematizar nomás. Pero ¿acaso la realidad solamente se puede ver desde la lógica matemática o matematizado nomás? No. Tiene múltiples aristas. Y cada arista implica movilizar un conjunto de competencias. Entonces, ¿quién maneja el conocimiento? El conocimiento es manejado, pues, por el experto. ¿Ya? Por el experto. ¿Quién ha construido? ¿Y nosotros qué hacemos? Repetimos lo que otros han desarrollado con una lógica, ¿ya?, de ver la realidad. Es decir, la comunidad científica ha desarrollado un conjunto de teorías para más o menos entender la realidad. Eso nosotros repetimos. Entonces, cuando desarrollo el área de CIT, física, digo, pues, a ver, vamos a ver las leyes de Newton, ¿ya? La ley de acción y reacción. Pero ese conocimiento ha sido desarrollado hace cientos de años por una persona, ¿no es cierto? Una lógica, ¿ya? Es válido. Pero si ese conocimiento no está enmarcado en una situación, no tiene funcionalidad, pues. Entonces, en este paradigma, creo, gran parte de nosotros nos estamos moviendo, en este paradigma. ¿Ya? Fin superior de nuestra práctica pedagógica, el conocimiento. Pero hay la necesidad de transitar a otra lógica. ¿Ya? Hacia esa tenemos que dirigirnos.
Donde el conocimiento es importante, claro que sí es importante, pero cuando cobra funcionalidad. Para que cobre funcionalidad el conocimiento, entonces tendremos que partir del problema o de una situación. ¿Ya? La situación problemática exige utilizar un conjunto de conocimientos, no un solo conocimiento, colegas, ni siquiera un conocimiento de orden disciplinar, sino un conjunto de conocimientos de orden ¿ya? Interdisciplinar y transdisciplinar. ¿Ya? Desde y para la realidad compleja, para entender la realidad compleja. ¿Ya? Y esto exige un enfoque multidisciplinario, interdisciplinario, transdisciplinario y holístico. ¿Ya? Eso es importantísimo que tengamos que entender para desarrollar competencias. Ese tránsito de una lógica más centrado, ¿ya? En un constructo abstracto que es el conocimiento, hacia una lógica donde hagamos uso de ese conocimiento para afrontar un conjunto de situaciones. Ese tránsito es indispensable, colegas. Si no hacemos ese tránsito, nos vamos a quedar en la lógica de desarrollar contenidos. ¿Es necesario contenido? Es necesario. ¿Es necesario conocimientos? Es absolutamente necesario. Cuanto más conocemos, probablemente actuemos mejor. Eso es la probabilidad. ¿Ya? Eso es la probabilidad. Pero ¿cómo es la realidad actual? La gente que, entre comillas, conoce, ya conoce teoría, pues tiene la facilidad de expresar esa teoría de manera verbal, pero veamos su actuación, porque competencia no solamente implica, en buena cuenta, decir nomás, sino sobre todo hacer con eso lo que dices. Ese es el desafío de la competencia. ¿Ya? Eso lo que conoces, movilízalo en un hacer complejo. Y ningún hacer es sencillo. Colegas maestros, creo que yo les invito a que pongamos en relieve la importancia de nuestra profesión. Ser maestro no es sencillo. Desarrollar competencias es un desafío mayor. Tal vez desarrollar contenidos de pronto es más fácil, pues. O sea, a ver, ¿qué nos toca? ¿En qué nos hemos quedado? Y en la evaluación, ¿qué es esto? ¿Cuáles son? O sea, se dan cuenta las posturas tradicionales que asumimos para desarrollar conocimientos o contenidos. Pero para hacer que nuestros estudiantes aborden situaciones problemáticas, movilizando competencias, eso es un desafío mayor. Entonces necesitamos una nueva relación entre personas, conocimiento y el mundo. Nadie está diciendo que el conocimiento no es importante. Es importante, pero no es el fin, es el medio. Comúnmente en nuestros discursos decimos, estamos apostando por la mejora de los aprendizajes. Colegas, no es suficiente, ¿se dan cuenta? No es suficiente. Tendríamos que ir recalibrando nuestro discurso y decir, estamos apostando en desarrollar competencias en los estudiantes, que es una exigencia mayor, un desafío mayor. Pero para desarrollar competencias, nuestros estudiantes tienen que aprender, claro que sí, si no aprenden, ¿cómo desarrollarían competencias? Porque el aprendizaje se constituye en un instrumento para que las personas actuemos mejor. Espero que esté algo claro, colegas. Entonces, hay una racionalidad para responder esta realidad. O nos ponemos en la postura de que el conocimiento desarrolla teorías y solamente desarrollamos operaciones de pensamiento. ¿Se acuerdan cuando hace algún tiempo atrás en el enfoque cognitivo, ¿no es cierto?, nos hacían plantear operaciones de pensamiento? O nos quedamos ahí o transitamos al otro lado. Conocimiento para resolver problemas. Y no cualquier problema, problemas complejos. De antemano, colegas, y esto, acá están muchos colegas docentes universitarios, el abordar un problema es
es multivariable, pues. No hay un problema así pequeñito, por muy pequeñito que sea, para abordar solamente desde una perspectiva. Los problemas, de ahí su nombre de problema, ¿no? Ya, la posibilidad de abordar desde distintas lógicas y la posibilidad de encontrar múltiples soluciones. Eso es un problema en buena cuenta, ¿verdad? Entonces, utilizar el conocimiento para abordar un problema es el gran desafío que tenemos en el marco del enfoque de competencias. Y ese tránsito, esa reflexión, tenemos que seguir haciendo, tenemos que seguir buscando cómo es, en todo caso, nuestras prácticas pedagógicas para que esto ocurra. Entonces, y acá voy a ampliar un poquito esto de la comprensión de las competencias. Un par de minutos, profesor, por favor. Sí, adelante. Sí, continúe. Un par de minutos más. Ya. Pensé que... ¿Cuántos minutos tengo? Un par de minutos más. 2 minutos. ¿5? 2 minutos. 2 minutos para que termine. Por favor. Bien. A ver, voy a suplicarles unos cuantos minutos más. Entonces, a ver, colegas, muchos estamos en la lógica de entregar datos a nuestros estudiantes, datos, que son más bien, en nuestro cerebro, estos datos generalmente están aislados, ¿no? Números, datos aislados, que no tienen mucho sentido. Algunos sí estamos en la lógica del desarrollo de la información, ¿ya? Estos datos que tienen algún parecido. Una categoría superior es el desarrollo de conocimientos, que estos datos, esta información ya tienen sentido porque ya generan idea. Por eso el conocimiento implica ya el decir acerca de, ¿ya? El expresar acerca de. Pero el desarrollo de competencias es un desafío mayor, que esos conocimientos tengamos que hacer uso en la solución de un problema. Eso implica, colegas, movilizar, ya para resolver un problema, necesitamos movilizar un conjunto de conocimientos, ya, y utilizar un conjunto de recursos y con esos afrontar una situación problemática. Muchos autores indican cuál es la característica o la condición para desarrollar un actuar competente o para desarrollar competencias. Partir de situaciones problemáticas, ya, supone movilizar esquemas de actuación, ya se traducen en actuaciones complejas y estratégicas y demanda pensamiento complejo, crítico y sistémico, ¿ya? Y ahí podemos seguir analizando esta presentación. Y desde el currículo nacional, colegas, desde el currículo nacional, sus 11 aprendizajes que están planteados en el perfil de egreso nos sugieren justamente lo que hemos dicho, ¿no? Lo que hemos dicho, y solamente mostrarles 2 de sus aprendizajes que están en esa lógica. O sea, todo egresado de la educación básica debe egresar manejando o comunicándose en su lengua materna, en castellano como segunda lengua y en inglés como lengua extranjera. Y esto está vinculado al desarrollo del pensamiento complejo. ¿Ya? Al desarrollo del pensamiento complejo. Por otro lado, otro aprendizaje del perfil dice, indaga y comprende el mundo físico que los rodea utilizando conocimientos científicos en diálogo con saberes locales y en contextos diversos para mejorar su calidad de vida. No es ciencia por ciencia. Se dan cuenta que el currículo exige estas características del egresado. A partir de acá, colegas, y acá voy a terminar esta presentación, voy a hacerlos llegar, a partir de acá hay un ejemplo de una experiencia de aprendizaje, ¿ya? Que desarrolla competencias. Se dan cuenta que puede partir ya sea de las actividades propias de la comunidad o de las actividades, ¿no es cierto?, globales del mundo, observando como problemas o como oportunidades, y a partir de ahí te planteas retos y desafíos. Si eso hace el estudiante, hemos dado un paso importante. A partir de ahí se desencadena todo. Si el estudiante ha visto una situación y sobre el cual se plantean desafíos y retos, entonces hemos iniciado a desarrollar competencias en esos estudiantes. Se dan cuenta, no estamos llevando, digamos, la intencionalidad educativa, pedagógica al estudiante desde nuestra mirada nomás. Estamos llevando la intencionalidad buscando conjuntamente con los estudiantes una situación para que ellos se planteen los retos.
Si no, no podríamos desarrollar la autonomía, no podríamos desarrollar el compromiso, la motivación, etc. A partir de ahí, colegas, en realidad está todo el proceso de cómo tendríamos que ir planteando una experiencia de aprendizaje que movilice competencias, que desarrolle competencias. ¿Se dan cuenta? Partiendo de la realidad, por ejemplo, si tenemos gran producción de alimentos, esos alimentos eso es como una oportunidad, pero esos alimentos nos hemos olvidado, este sistema de vida, no, digamos, esquematizado para todo comprar en la tienda, ¿no? Entonces, en esta pandemia, después de las cuarentenas largas, ¿dónde apareció más la gente? La gente se aglomera más hasta estos momentos en el mercado y en el banco. En el mercado y en el banco. Y con eso, por favor, yo le estoy invitando a que piensen por qué la gente se aglomera en el mercado y en el banco. Es que nos han hecho creer que solamente con préstamos del banco podemos vivir. Sistema capitalista así salvaje. Y nos han hecho creer que la comida solamente está en el mercado, y eso es falso. La comida está en la chacra. Entonces, en la chacra la gente tiene que devolver a la chacra, pero cuando producimos nos hemos olvidado de almacenar. Se dan cuenta de encontrar la situación problemática. Hay producción, pero ese producto se deteriora fácilmente. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de conservar nuestros alimentos. Es más, nos hemos olvidado de comer nuestros productos conservados. Por ejemplo, la chochoja, a muchos no les gusta, pero la forma de conservar el maíz, la chochoja, por ejemplo. La forma de conservar la papa, el chuño, por ejemplo, o la papa seca, etc. Bueno, acá me voy a quedar más o menos dejándoles con el gusto en la lengua de cómo tendríamos que partir una planificación para desarrollar competencias. A partir de acá se desencadena un conjunto de actividades, ¿ya? Se dan cuenta que el planteamiento de mi experiencia de aprendizaje, recuperamos las formas propias de conservación de alimentos, va a movilizar un conjunto de competencias, matemáticas, comunicativas, científicas, geográficas, etcétera, 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 para entender primero esta realidad y plantear su alternativa de solución. Les agradezco por el tiempo. Probablemente podemos extendernos mucho más porque esta temática, esta problemática de cómo abordar o desarrollar competencias en los estudiantes, cómo es un actuar competente, es otra necesidad de conversar, nos llevaría mucho más tiempo. Les agradezco. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Marcelino. Muchas gracias. Adelante, profesor. Reiterar nuestro agradecimiento al magíster Marcelino Galindo Vivanco. Muchas gracias por este esclarecimiento. Pasamos a nuestros hermanos panelistas. Profesor Vidal Quispe, docente especialista de matemática. Tiene el uso de la palabra 3 minutos para poder participar y hacer la pregunta. Muchas gracias. En primer lugar, un saludo cordial al director general de la institución, al subdirector académico, al subdirector administrativo, a los maestros, maestras, alumnos, padres de familia de la institución educativa próceres de la Independencia Americana, por sus 36 años al servicio de la sociedad. De la misma forma, agradecimiento al equipo de Federal Apurímac por permitirnos de llegar a la sociedad con este primer fórum sobre educación en Apurímac. En segundo lugar, también agradecerle a todos los panelistas que han expuesto tema interesante en el campo de la educación. Y luego, felicitarle al magíster Marcelino Galindo Vivanco por su excelente exposición. Sabemos que es un tema importante para el magisterio, pero sin embargo, el tiempo es cortísimo. Yo creo que va a haber oportunidades en adelante para poder conocer más, porque sabemos que el magíster Marcelino es conocedor en esta materia y estaremos solicitando a la familia procerina. Y como conocemos, una competencia es un conjunto de conocimientos y habilidades necesarios o fundamentales para desarrollar una tarea. Por ejemplo, un docente competente es aquel que posee sólidos conocimientos de la disciplina que enseña
y que es capaz de desarrollar estrategias y formas de trabajo en el aula para que sus alumnos aprendan. Es decir, debe ser capaz de lograr resultados de aprendizaje. En la sociedad de hoy exige para cualquier actividad conocimientos computacionales a nivel del usuario, manejo de Word, Excel, manejo de mensajería electrónica, Internet, uso de perifónicos, buscar y seleccionar información, etc. Pero para trabajos más especializados, las competencias requeridas son más complejas. La pregunta para el profesor Marcelino: ¿es posible plantear propuesta regional acorde a nuestra realidad de la zona? Muchísimas gracias. Suplicamos al profesor Walter Altamirano Albites, muchas gracias por su participación. Por favor, tiene 3 minutos para hacer su participación y luego la pregunta, y en conjunto el magíster Marcelino nos hará las respuestas. Ok, muy buenas noches con todos ustedes. En primer lugar, los saludos para la Institución Educativa Próceres de la Independencia por su 36 aniversario que este evento está cumpliendo. En segundo lugar, los saludos al profesor Marcelino Galindo por su presentación, un tema muy importante para poder debatir y que a veces, como dijo el profesor que me antecedió, el tiempo queda corto. Voy a tratar de ser un poquito de repente breve, 3 minutos es muy poco, pero ya, así son las reglas. Y supongo que he visto la programación y tienen también bastantes eventos para cumplir, ¿no? Y esto es una que están haciendo. Entonces, en ese sentido, yo quisiera empezar por 2 cosas. En forma muy breve lo voy a hacer. Yo encontré una especie de conflicto entre lo que, primero, Marcelino nos habló de que sí, no estamos, tenemos prácticas, paradigmas actitudinales y comportamentales de muchos docentes que no estamos aplicando, estamos encontrando dificultades para aplicar el enfoque por competencias. Desde el año 90 él ha sido claro que ha estado estableciéndose este cambio de paradigma de contenidos o del aspecto disciplinar al aspecto de competencias, pero sin embargo hasta ahora seguimos teniendo los problemas y siguen surgiendo las rupturas y las discusiones y los conflictos. Entonces, en ese sentido, yo quisiera preguntar a Marcelino también esto, ¿por qué hay esta especie de conflicto, por ejemplo, ¿no? En lo que es situación-problema? Por ejemplo, yo tengo hace poco en la estrategia Aprendo en Casa, había un tema en ciencias sociales que se refería a la billetera electrónica. Y había una cuestión de ciertos docentes de alguna zona, no voy a especificar en este momento, pero es de Apurímac, que se oponían a desarrollar esto. Y por eso es que quizás también cuando hacen sus efectos o sus acciones de retroalimentación, se cae de repente en lo que dijo Marcelino, que finalmente hacemos lo que se puede conseguir por YouTube, ¿no es cierto? De repente transmitimos conocimientos o disciplinas y nada más. Entonces, se encontró una especie de conflicto ahí, una resistencia de hacer este tema, porque su argumento era el siguiente: billetera electrónica, que es el dinero, es el presupuesto, o sea, más o menos los recursos financieros que pueden correr o movilizarse sin presencia de los billetes y las monedas, es decir, a través de movimientos, y para eso se necesita Internet. Y en esas comunidades pues no hay internet y no se usa las transacciones comerciales, las compras, el pago de jornal, la compra de 1 kilo de azúcar o cualquier otra transacción comercial se hace con dinero en efectivo. Pero en esa comunidad no se hace pues el traspase de dinero a través de las tarjetas, por ejemplo. Entonces se oponían a que haya este tipo o se desarrolle este tema. Y yo vuelvo a repetir, claro, la coyuntura, para que pongamos un poco en contexto esto, eran para alumnos de 5º grado, ni siquiera de secundaria estoy hablando. Entonces yo les pregunté, entonces, ¿creen ustedes que esos chicos no tienen o se van a quedar en su zona para siempre? ¿No tienen derecho o no van a salir a Cusco, a Lima o a otro lugar, inclusive a otro país? Y si es posible regresar a su zona y de repente cambiar algunas cosas. Entonces, ¿por qué cerrar esa posibilidad a los estudiantes? Entonces, mi pregunta justo va
a esto. No se trata de repente de que las prácticas, ahorita inclusive los programas de intervención, más en lo que se refiere a situación significativa, a la situación que parte del problema, se refieren de repente más al contexto inmediato y no a un contexto un poco más allá. Por supuesto, si es inicial y es primaria, primeros grados, de todas maneras tiene que estar el contexto más inmediato, pero conforme el alumno va desarrollándose cognitivamente, ya está en capacidad de abrir ese contexto hacia más allá, hacia más lejos y mirar un poco más allá de lo que está inmediatamente en contacto con él. Entonces, ¿por qué esto? Es que de repente el currículo evidentemente no lo trata así, pero las prácticas pedagógicas están en ese sentido. En segundo lugar, en los concursos, por ejemplo. Se sabe muy bien que en las educativas privadas salen mejor en las ESES, salen mejor en la ONEM e ingresan en mayor cantidad a las universidades. Y sabemos muy bien cómo se enseña o qué paradigma utilizan en los colegios particulares. Más es el paradigma disciplinar de contenido. Entonces, ¿por qué es que estas educativas y los alumnos de estas educativas salen mejor con mejores notas en la ESE? Comparen nomás los resultados de la evaluación ESE 2019-2018. ¿Por qué es que en la ONEM también sacan mejores notas y por qué los clasifican en grupos alfa y grupos beta para decir esto es para públicos y esto es para privados y no los tratan de igual manera? Entonces, puede ser el problema de que el ministerio de repente dice que desarrolle competencias, pero finalmente sus pruebas o las pruebas, llámese ESE, llámese ONEM o llámese las pruebas a universidades, no corresponden o no miden realmente la competencia, ¿no? Tal como se está desarrollando o se conceptúa Marcelino, lo consultó Marcelino, también lo ha conceptuado el currículo nacional. Entonces, ya creo que he pasado el tiempo. Muchas gracias por su comprensión. Profesor Marcelino, tiene usted los minutos, 4 minutos para las respuestas. Gracias. En verdad, me sumo a la reflexión de Walter y del colega Quispe, la necesidad de un espacio de análisis y debate mayor. ¿Por qué no con los profesionales de nuestra provincia hacer eso? Queda como en realidad en el tintero esta posibilidad. En todo caso, definitivamente el enfoque por competencias es susceptible a ser, digamos, desarrollado en cualquier parte del mundo. Entonces, puede haber un planteamiento, una propuesta en la región Apurímac, claro, pero hay un requisito ahí, hay un requisito. No podemos plantear así, digamos, a rajatabla cuando los que operamos, los que garantizamos que se movilicen ese enfoque, no estemos empapados, enterados, o en todo caso nuestros esquemas de actuación se hayan roto y se hayan alineado a la lógica de desarrollo de competencia. Entonces, hay un paso previo que hacer. En la región, si necesitamos, digamos, desde las responsabilidades regionales para plantear esta propuesta, así, aunque desde el ministerio está la exigencia, el currículo está, pero no estamos haciendo aún. Entonces puede haber, digamos, ajustes en cada región, eso es posible, pero falta ese paso previo. Nosotros, los maestros, tenemos que estar no solamente convencidos, sino haber entendido, ¿no? Conocer. Necesitamos conocer para actuar, ¿no es cierto?, como un mediador que desarrolla competencias con los estudiantes. Entonces, volvemos a la importancia del conocimiento. Y Walter planteaba una situación muy interesante. Efectivamente, en el ministerio hay compañeros, colegas también, pues, que tienen lógicas de ver distintas, ¿ya? Lógicas de ver distintas. Entonces, nosotros tenemos que tener claro eso sobre este aspecto, por ejemplo, de la billetera electrónica. No es posible desarrollar tal cual en todos los contextos del país. Cuando hablo de contexto, me refiero a un contexto local, regional, nacional e internacional. Pero así, en contextos locales no podíamos desarrollar tal cual está planteado, no podía desarrollar. Pero sí tengo que desarrollar porque la billetera electrónica, o en todo caso las tarjetas, o sea, el dinero plástico que lo llaman, en
momento vamos a usar. En algún momento vamos a usar. Pero me posibilita desarrollar esta situación desde la lógica originaria. Primero, o sea, si estoy en, a ver, voy a ponerme en el, a ver, no sé si, a ver, Copisa, aunque vamos a ponernos en este contexto de Copisa. Probablemente en Copisa todavía hay transacciones en términos de trueque. Tranquilamente, con billetera electrónica puedo desarrollar desde el trueque, llegando al dinero en efectivo, pasando por el AINI y llegando hasta la tarjeta electrónica o hasta la billetera electrónica. ¿Se dan cuenta? Me posibilita, para que tenga sentido la billetera electrónica, necesito que estos chicos entiendan la finalidad de esa billetera electrónica. ¿Qué función cumple en tu vida? Entonces, puedo ir analizando, ¿no es cierto?, a una situación más vivencial de él, pero no dejo que transiten hasta, ¿no es cierto?, las tarjetas electrónicas. Esto ya no llevamos dinero, llevamos tarjetas, llevamos plástico, y esas tarjetas lo pones en dispositivos y tú puedes mover la cantidad de dinero que quieras y puedes hacer también compras, transacciones, etc. Entonces, esa comprensión es importante, de manera que ese chico se sitúa, y vamos al aprendizaje situado, se sitúa en Copisa, pero transita a Andahuaylas, al mercado, al banco de crédito en Andahuaylas, y transita también a Bancay, a Lima y a Los Ángeles, a Nueva York, lo que sea, donde la forma de relación, la forma de movimiento del dinero, de la economía, es de esa manera. Entonces, es importantísimo eso. Ya no nos cerremos en un contexto cerrado, no nos cerremos. Y con relación a las incongruencias que desde el Ministerio de Educación, ¿no es cierto?, tenemos, es este hecho de la existencia de la S. He tenido la suerte de estar en varios espacios de crítica a la S. ¿Ya? A la crítica de la ONEM, a la crítica de los concursos. Pero hay gente que la defiende, hay gente que la justifica. ¿Ya? Puede haber cualquier concurso, pero tengamos en cuenta qué están midiendo, ¿no? ¿Qué están midiendo? Si están midiendo conocimientos de orden matemático, ¿no es cierto? Entonces están midiendo recursos subjetivos, ¿no? Recursos. Ese recurso debe servir para actuar, ¿no es cierto?, en una situación. ¿Ya? ¿Necesitamos desarrollar recursos? Sí necesitamos, pero tal vez no es coherente con este enfoque la forma como hay que desarrollar la competencia para que este chico se apropie del recurso. Todos necesitamos apropiarnos del recurso, sí. Es más, ese recurso no solamente es poseedor el profesor, pues. El Google, ¿no es cierto?, es una fuente de muchísimos recursos. Recursos buenos y recursos malos, recursos basura y no. Entonces, esa capacidad de discernir qué recursos va a utilizar para entender la situación o para entender la realidad es de mucha importancia. Y creo que en cuanto a los ingresos, parece que estamos transitando, hay la necesidad de que esta comprensión, pues, este debate, de este enfoque, y hay muchos autores, a propósito de esto, hay muchos autores, necesitamos que llegue, pues, a la formación inicial, necesitamos que llegue a los institutos pedagógicos, a las universidades, y desde ahí, ¿no es cierto?, podamos discutir, podamos, digamos, rebuscar de cómo es el desarrollo de competencias en la educación básica y en la educación superior. En conclusión, colegas, siempre en la implementación de un enfoque siempre hay marchas y contramarchas, siempre hay debilidades. Y es natural. ¿Por qué? Porque es que todos estamos formados bajo un esquema. Y ese esquema no es por competencias. Y se nos hace muy difícil entenderla y mucho más difícil practicarla, ¿verdad? Mucho más difícil practicarla. Un experto mexicano decía que las reformas curriculares, educativas, ¿no es cierto?, no son menos de 10 años, son por encima de 10 años. Algunos son hasta 20 años, porque ese es el periodo en el cual la persona transita desde el ingreso al sistema hasta que salga, y cuando sale, nuevamente se incorpora, digamos, si es maestro, se incorpora a la formación inicial,
y va a empezar a formar ya con esa lógica. Entonces, digamos, la extrema preocupación, es natural estas dificultades, pero tampoco no podemos quedarnos con los brazos cruzados, es necesario seguir abriendo más espacios, ¿no? Muchas gracias, profesor Marcelino. Muchas gracias. ¿Podría dejar de compartir su pantalla, por favor? Muchas gracias, profesor Marcelino. Muchas gracias a los panelistas. No, con la disculpa del caso, nuevamente, a la antropóloga Gloria Salinas Valdés por esperarnos casi una hora para hacer su disertación. Vamos a escucharla a ella, a la antropóloga Gloria Salinas Valdés, que nos va a hablar sobre antropología y educación. Adelante, antropóloga Gloria. 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 ¿Está la señora Gloria? Gloria Salinas. Por favor, adelante. Profesora Gloria. ¿Está en la sala la profesora Gloria? No, Cecita, parece que nuestra ponente, la antropóloga Gloria Salinas Valdés, no nos ha podido ya acompañar. Entendemos el tiempo que ha pasado. Le pedimos 1000 disculpas. Igualmente hacemos extensivo estas disculpas a todos los que estamos enlazados a través de esta vía. Y bueno, creo que ha sido una jornada muy provechosa. Agradecemos infinitamente